Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Alfonso Canorrita y les hablaré sobre el tema fuentes del derecho mercantil. Para entender bien este tema o esta definición, primero, ¿qué son fuentes? Fuentes es donde emana, de donde surge, donde se crea algo. Derecho mercantil. ¿Qué es derecho mercantil? El derecho mercantil es una rama del derecho privado que regula las actividades comerciales. También se le conoce como derecho comercial. ¿Cuál es su objetivo del derecho mercantil? 1. Regular las relaciones entre personas y entidades que realizan actividades de comercio. 2. Garantizar que los aspectos comerciales cumplan con la ley. Ese es su objetivo del derecho comercial. El derecho mercantil se basa en 1. La ley. 2. Las costumbres o la costumbre. 3. La jurisprudencia. También abarca aspectos como la constitución de sociedades, la redacción de contratos comerciales, la protección de las propiedades intelectuales, la regulación de la competencia. Ese es algunos aspectos que abarca del derecho comercial, derecho mercantil. El derecho mercantil está en constante evolución para adoptar las nuevas necesidades de las empresas y las realidades actuales del mercado. Es importante que los emprendedores comprendan el derecho mercantil para establecer y hacer crecer sus negocios, para tener un negocio exitoso. ¿Sale? Las fuentes del derecho mercantil, ahora sí ya la podemos definir, que son los medios a través de los cuales se crean y se interpretan las normas que regulan las actividades comerciales y mercantiles. Estas fuentes pueden ser formales, materiales e históricas. Las fuentes formales son aquellas que tienen un carácter oficial y son reconocidas por el Estado como normas jurídicas vinculantes. 1. Leyes. Las leyes son la principal fuente formal del derecho. En México, las leyes que regulan el comercio y la industria son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código de Comercio, Ley de Comercio, Ley de Sociedades Mercantiles. 2. Reglamentos. Los reglamentos son normas jurídicas que desarrollan y complementan las leyes. En México, los reglamentos que regulan el comercio y la industria son reglamentos de la Ley de Comercio, reglamentos de la Ley de Sociedades Mercantiles. 3. Decretos. Los decretos son normas jurídicas que emite el Ejecutivo para regular determinadas materias. En México, los decretos que regulan el comercio y la industria son decreto que establece el reglamento de ley de comercio, decreto que establece el reglamento de la ley de sociedades mercantiles. 4. Acuerdos. Los acuerdos son normas jurídicas que emiten las autoridades administrativas para regular determinadas materias. En México, los acuerdos que regulan el comercio y la industria son acuerdos que establecen el reglamento de la ley de comercio. 1. 2. Acuerdos que establecen el reglamento de la ley de sociedades mercantiles. 5. Tratados internacionales. Los tratados internacionales son acuerdos entre estados que regulan determinadas materias. En México, los tratados internacionales que regulan el comercio y la industria son 1. Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. 2. Acuerdo de Libre Comercio en la Unión Europea. Es importante destacar que estas fuentes formales del derecho mercantil deben ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación para que tengan validez y sean obligatorias.
fuentes materiales. Son aquellas que proporcionan la base o el contenido de las normas jurídicas que regulan el comercio y la industria. 1. La costumbre mercantil. La costumbre mercantil es la práctica habitual y generalizada de los comerciantes y empresarios en una determinada región o país. Por ejemplo, pagar los gastos de transporte en la compra-venta de vehículos usados. Otro ejemplo, en una reparadora de zapatos, el zapatero es quien compromete a resguardar los zapatos en cuanto sean reclamados. Esa es una costumbre mercantil. 2. Los usos y prácticas comerciales. Los usos y prácticas comerciales son las formas en que se realizan las transacciones comerciales y se desarrollan las relaciones entre los comerciantes y empresarios. Por ejemplo, en usos comerciales, pago a 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que es común que los proveedores otorguen un plazo de 30 días para que los clientes paguen sus facturas, pero eso ya depende de cada empresa o empresario. Otro ejemplo, descuento por pago anticipado. Algunos proveedores ofrecen descuentos a los clientes para pagar sus facturas ante las fechas de vencimiento. Al pagar anticipadamente, le dan un descuento extra por haber pagado antes de la fecha de vencimiento. Otro ejemplo, en prácticas comerciales, práctica de la buena fe. Los comerciantes suelen actuar de buena fe, es decir, con honestidad y transparencia en sus transacciones, para evitar malos entendidos o que no se haya acordado como esté estipulado lo que es el contrato o la ley. Práctica de la confidencialidad. Los comerciantes suelen mantener la confidencialidad de la información que les proporcione sus clientes a proveedores. Eso significa que no puede andar divulgando lo que son los datos del cliente por cuestiones de confidencialidad. 3. La jurisprudencia. Es la interpretación de las leyes y normas jurídicas por parte de los tribunales y cortes de justicia. Por ejemplo, 1. Caso Fomento Económico Mexicano SADCB contra Banco Nacional de México SA. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los contratos de crédito deben ser interpretados de acuerdo con la buena fe y la equidad. Caso 2. Compañía Manufacturera de Puebla SADCB contra Banco de México SA. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los bancos tienen la obligación de informar a los clientes sobre los riesgos y condiciones de los contratos de crédito. Esos son algunos ejemplos de la jurisprudencia. 4. La doctrina. Es la opinión y el análisis de los expertos y especialistas en derechos mercantiles. 5. Los principios generales del derecho. Son los principios y conceptos básicos que rigen el derecho en general, como la buena fe, la equidad y la justicia. 6. Ética y la moral. Son los principios y valores que rigen la conducta humana y las relaciones entre personas y las empresas. Aquí es lo bueno, lo malo, lo ético, lo moral que se debe de manejar en cuestión de las empresas. 7. La realidad económica y social.
Es el contexto en el que se desarrollan las actividades comerciales y empresariales y que influyen en la creación y aplicación de las normas jurídicas. Por ejemplo, la inflación o las crisis financieras. 8. La globalización y el comercio internacional. Son los procesos que han llevado a la creación de un mercado global y a las necesidades de normas jurídicas que regulan las transacciones comerciales internacionales. Para que se escuche más claro o sea más claro, tenemos unos ejemplos. 1. Globalización. Multinacionales. Por ejemplo, empresas como la Coca-Cola, McDonald's y Nike operan en distintos o en todo el mundo, en distintos países en todo el mundo, con fábricas, oficinas y tiendas en diferentes países. Ese es multinacionales. Otro ejemplo, comercio electrónico. La venta en línea han permitido que las empresas vendan productos y servicios. Clientes en todo el mundo sin necesidad de una empresa o una presencia física en cada país. Por ejemplo, en Mercado Libre, AliExpress, hay varias tiendas en línea que muchos han comprado, que ya no necesita estar alguien para que te lo entregue físicamente como tal, ¿no? Ya la compra se haga directamente en línea y evitemos ese tipo de transacciones del comercio, ¿no? Otro ejemplo, comercio internacional. Un ejemplo de comercio internacional que sería, por ejemplo, exportaciones del petróleo. Países como Arabia Saudita y Rusia exportan petróleo a otros países, lo que es lo que es una fuente importante, de ingresos para la economía. Otro ejemplo, comercio internacional, son las exportaciones del petróleo. Aquí, por ejemplo, países como Arabia Saudita y Rusia exportan petróleo a otros países, lo que es una fuente importante de ingresos para sus economías, de exportación, importación, ya dependiendo. 2. Otro ejemplo, importaciones de tecnología. Eso es bueno. Países como China y la India importan tecnología de otros países, lo que permite el desarrollo de sus propias industrias tecnológicas. A grandes masas se van desarrollando tecnológicamente. Otras fuentes del derecho mercantil son las fuentes históricas. Son las normas, principios y reglas que se han regulado o que han regulado las actividades comerciales y mercantiles a lo largo de la historia. Fuentes históricas antiguas. Derecho romano. El derecho romano es una de las fuentes más antiguas e influyentes del derecho mercantil. El derecho romano estableció principios y reglas para la compraventa, la permuta y la cesión de derechos. Eso es lo que realmente ha aportado lo que es el derecho romano en cuestión del comercio. 2. Derecho griego. El derecho griego también influyó mucho en el desarrollo del derecho mercantil. Los griegos establecieron principios y reglas para la navegación y el comercio marítimo. Derecho babilónico. El derecho babilónico es otra fuente antigua del derecho mercantil. El Código de Hammurabi, ya aquí hablamos del Código Hammurabi, estableció principios y reglas para la compra-venta y permuta en cuestión del comercio. Fuentes históricas medievales. Derecho canónico. Es una fuente importante del derecho mercantil medieval.
estableció principios y reglas para la compraventa y la permuta. Derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario estableció principios y reglas para la compraventa y la permuta basados en la costumbre y la tradición. Aquí ya se basaron en la costumbre y tradición para la compraventa y permuta. Derecho mercantil marítimo. El derecho mercantil marítimo estableció principios y reglas para la navegación y el comercio marítimo. Aquí ya hay reglas para el comercio marítimo más amplias en los códigos que se estaban ya manejando. Fuentes históricas modernas, ya es un poquito más reciente. Derecho mercantil francés. El Código de Comercio francés estableció principios y reglas para la compraventa y la permuta. Aquí estamos hablando de los códigos de cada país. Código mercantil. Derecho mercantil alemán. Ya el Código de Comercio alemán ya estableció principios y reglas para la compraventa y la permuta. Lo mismo que Francia. Derecho mercantil angloamericano. El derecho mercantil angloamericano es una fuente importante del derecho mercantil moderno. Eso ya estableció principios y reglas para la compraventa y la permuta basados en la costumbre y la tradición. Ya el derecho mercantil angloamericano ya se basan en las costumbres y las tradiciones. Otras fuentes históricas. Derecho islámico. El derecho islámico estableció principios y reglas para la compraventa y la permuta basados en la Sharia, o sea, ley de la iglesia, ¿no? Digamos, ley religiosa. Ya se basó directamente en lo que es el islámico. Derecho chino. El derecho chino estableció principios y reglas para la compraventa y la permuta basados en la tradición y la costumbre. Ya se basaron directamente igual en la tradición y la costumbre de China. Es importante destacar que las fuentes históricas del derecho mercantil han influido en la creación y desarrollo de las normas y principios que regulan las actividades comerciales y mercantiles en la actualidad. Digamos que prácticamente son las bases de todo nuestro comercio o derecho mercantil, ¿no? O códigos de comercio, ¿no? En México, las fuentes más sobresalientes del derecho mercantil son las siguientes. 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución es la ley suprema del país y establece los principios y bases del derecho mercantil en México. 2. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Esta ley regula las operaciones de crédito y los títulos valores en México. 3. Código de Comercio. Muy sonado, muy conocido el Código de Comercio. El Código de Comercio es una recopilación de las leyes y normas que regulan las actividades comerciales en México. 4. Ley de Comercio. Esta ley regula las actividades comerciales en México, incluyendo la compraventa, la permuta y la cesión de derechos. Aquí ya abarca un poquito más en cuestión de los derechos comerciales. 5. Ley de Sociedades Mercantiles o mercantiles. Esta ley regula la constitución, funcionamiento y disolución de las sociedades mercantiles en México. Ya aquí ya está regulando lo que son las leyes en cuestión del ámbito el ámbito mercantil. 6. Reglamentos de la Ley de Comercio.
Este reglamento desarrolla y complementa la disolución de la Ley de Comercio. ¡6! Reglamento de la Ley de Comercio. Este reglamento desarrolla y complementa las disposiciones de la Ley de Comercio. 7. Reglamento de la Ley de Sociedades Mercantiles. Este reglamento desarrolla y complementa las disposiciones de la Ley de Sociedades Mercantiles. 8. Jurisprudencia. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito es una fuente importante del derecho mercantil en México. 9. Costumbres mercantiles o mercantil. Es la práctica habitual y generalizada de los comerciantes y empresarios en México, como ya lo habíamos visto anteriormente. 10. Tratados y convenios internacionales. Los tratados y convenios internacionales que México ha suscrito, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son fuentes del derecho mercantil en México. Es importante destacar que las fuentes del derecho mercantil en México pueden variar dependiendo del tema o la materia específica que se esté tratando. Y bueno, este es un pequeño este es un pequeño tema, una pequeña investigación que he realizado. Esperemos bueno, entonces esto ha sido todo el tema que he investigado. Espero que sea de su agrado. No ha sido mucho. Yo creo que faltaron más cosas por agregar, pero bueno, esto ha sido todo y muchísimas gracias. Es importante destacar que las fuentes del derecho mercantil en México pueden variar dependiendo del tema o la materia específica que se esté tratando. Y bueno, este es un pequeño este es un pequeño tema, una pequeña investigación que he realizado. Esperemos bueno, entonces esto ha sido todo el tema que he investigado. Espero que sea de su agrado. No ha sido mucho. Yo creo que faltaron más cosas por agregar, pero bueno, esto ha sido todo y muchísimas gracias.